Podemos tomar asiento. Nos dice entonces la palabra de Dios en este verso 12. Por eso pues ahora, dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno, lloro y lamento. Sí, podemos ver que hoy en día, por decirlo así, pues es muy difícil o es muy poco común que en una iglesia, ya sea cristiana, evangélica, protestante o pentecostal, etcétera, demás denominaciones que existen, muchas veces no se habla acerca del arrepentimiento. O sea, es poco frecuente que se hable acerca del arrepentimiento. O sea, es un mensaje que de alguna manera ha sido olvidado. Sí, tal vez al último de los mensajes, pues nos llevan a lo mejor en algún punto a mencionar la palabra arrepentimiento o pide perdón o vamos a hacer una oración o demás, pero no se estudia mucho a fondo qué es el arrepentimiento y tampoco se da un énfasis especial en ello, ¿no? En realidad vemos que de alguna manera es como un tema olvidado, ¿no? Un tema que se ha puesto en otro estatus o en otra importancia, nivel de importancia, porque realmente pues hoy en día ha entrado mucho el tipo de evangelio en el cual nosotros decimos, bueno, pues mejórate, palabras como de aliento, ¿no? O sea, de mucha motivación. A veces los predicadores o las predicaciones parecen más como mensajes motivacionales para ser mejores, para comunicarnos mejor, para hacer las cosas mejor o para de alguna forma hacer, pues en victoria, en fe, se pone mucho énfasis en la fe de Dios, lo cual es bueno saber que la fe salva, sabemos que la fe es la que nos puede llevar a la salvación de Dios, pero también tenemos que entender que el arrepentimiento es una parte medular del mensaje de los apóstoles, o sea, y del mismo Jesucristo. El evangelio mismo tiene que ver mucho con el arrepentimiento. Y el día de hoy, con la ayuda de Dios, nos vamos a dar cuenta cómo la Biblia, a través del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, todo el tiempo Dios se la pasa hablando acerca de arrepentimiento. Se dice que Jesucristo, pues, fue parte fundamental de la predicación que él dio. O sea, dice la palabra de Dios que él predicaba el arrepentimiento, los apóstoles predicaban el arrepentimiento, los profetas predicaron el arrepentimiento. Entonces, realmente vemos que es una parte necesaria cuando nosotros hablamos acerca, la semana pasada hablamos acerca de cuáles son esas evidencias de haber nacido de nuevo. Entonces, si nosotros en algún momento podemos llegar a tener alguna duda acerca de si soy nacido de nuevo o no, bueno, pues primero tendría que ver si pasé bien por esta parte, o sea, si aprobé, por decirlo así, el examen de arrepentimiento, si realmente tengo un arrepentimiento genuino según la Biblia, entonces puedo tener la certeza de que puedo llegar a tener una fe verdadera, ¿verdad? O sea, ya tendremos tiempo también para hablar acerca de la fe verdadera, pero hemos titulado el verdadero arrepentimiento porque realmente existen muchos tipos de arrepentimiento. Inclusive la Biblia literalmente nos habla acerca de arrepentimiento y también el arrepentimiento podría significar la acción de cambiar de opinión. El verdadero arrepentimiento es más que un remordimiento. A veces nosotros cuando nos dicen arrepentimiento lo vinculamos o lo relacionamos con un remordimiento, ¿sí? O sea, cuando pensamos, bueno, pues me arrepentí de haber comprado este dulce o esta televisión o lo que tú quieras, un celular, pues bueno, te arrepientes, pero es como un remordimiento, o sea, como decir, bueno, ¿para qué hice esto, no? En realidad no es el sentido total de lo que nosotros vamos a ver el día de hoy. El diccionario bíblico habla del arrepentimiento como un cambio de dirección que incluye un juicio sobre el pasado y una redirección al futuro. Esto sería más cercano a lo que realmente nosotros estamos buscando cuando estamos hablando acerca de la salvación. O sea, un cambio de dirección que incluye un juicio sobre el pasado y una redirección hacia el futuro, ¿verdad? O sea, ¿qué es en pocas palabras, qué es? Bueno, en términos de tu vida, es que si tú vas hacia adelante, pues bueno, hacia un lado, bueno, entonces el arrepentimiento sería, me voy totalmente hacia el lado contrario, un cambio total, ¿verdad? Un cambio de dirección de vida, un cambio de actitud, ¿sí? O sea, como dice
la palabra de Dios. Si antes te enojabas, pues ahora es abandonar el enojo. Si eras un borracho, abandonar la bebida. Si eras una persona maldiciente, mal hablada, pues ahora hablar puras bendiciones. O sea, es un cambio radical, un cambio total, ¿verdad? De dirección. O sea, si mi vida iba hacia pues una vida egoísta, una vida en donde yo nada más veo por mí, bueno, pues el arrepentimiento es, ahora ya no veo por mí, veo por los demás, ¿no? O sea, el Antiguo Testamento, el arrepentimiento, volverse a Dios de todo corazón, fue un tema repetitivo en el mensaje de los profetas. El arrepentimiento era demostrado a través de rituales como el ayuno, vestirse de cilicio, sentarse en cenizas, los lamentos y los llantos litúrgicos para expresar un fuerte dolor por el pecado. ¿Sí? Estos rituales tenían que ir acompañados de un verdadero arrepentimiento, ¿sí? O sea, implicaba un compromiso de renovar la relación con Dios en camino de obediencia a su palabra y vivir correctamente. Sin embargo, en muchas ocasiones estos rituales solo representaban el remordimiento y el deseo de escapar de las consecuencias del pecado. Por ejemplo, podríamos pensar en un verdadero arrepentimiento, como por ejemplo el arrepentimiento de Nínive. Cuando tú lees el libro del profeta Jonás, dice la palabra que Jonás fue enviado a predicar a Nínive y decía, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Entonces dice que cuando escucharon ese mensaje, la gente pues empezó a rasgar sus vestidos, a vestirse en cilicio, en ceniza. O sea, el cilicio era una tela rasposa y una tela negra, como si estuvieras de luto. Y dice que el pueblo entero, o sea, la nación entera de Nínive se puso en ayuno para que, pues, ver si Dios acaso les daba una oportunidad. Inclusive pusieron en ayuno hasta los animales. O sea, realmente se tomaron muy en serio la advertencia de Jonás, creyeron a Dios. Y entonces cuando Dios vio ese arrepentimiento que ellos estaban haciendo, un cambio de corazón, entonces Dios tuvo misericordia de Nínive. Cuando los profetas de la antigüedad exhortaban al pueblo a arrepentirse y cambiar, estaban llamando a un giro completo que surgía del corazón y la voluntad de la persona. Los profetas llamaban tanto a la nación de Israel como a cada persona a entregar su vida, a apartarse de una vida dominada por el pecado y a relacionarse con Dios. ¿Sí? Por eso dice Joel capítulo 2, en el verso 12 y 13, lo vimos, vamos a volverlo a ver. Dice, por eso pues, ahora, dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno, lloro y lamento. ¿Qué significa esto? Bueno, la palabra, como dice aquí, convertíos, es date vuelta, ¿verdad? O sea, cuando hablamos de una persona que se ha convertido, estamos hablando de una persona que ha cambiado su estilo de vida, que ha dejado de lo que era antes y ahora tiene una nueva vida, ¿sí? O sea, se ha convertido. Y dice, a mí, con todo vuestro corazón, con ayuno, lloro y lamento. Cuando una persona tenemos que diferenciar muy bien porque muchas personas llegan a la iglesia o les dicen en la iglesia, vamos a arrepentirnos, y cada vez que vamos a la iglesia nos estamos arrepintiendo, ¿no? O sea, es como ya hasta hay lugares en donde tienen un momento del culto para pedir el perdón. O sea, por ejemplo, vemos la religión tradicional, cuando llegas a una iglesia católica y estás en la misa, hay una parte de la misa que incluye, o sea, ellos incluyen cada fin de semana, o sea, cada vez que hay una misa, ellos tienen por costumbre hacer, por decirlo así, la Santa Cena, ¿no? Cuando Jesús dice, pues, tomad, comed, esto es mi cuerpo que es entregado por vosotros, y esto es el jugo de la vid, es mi sangre que es entregada por ustedes. O sea, prácticamente en el catolicismo cada día de reunión se tiene que cumplir pues con celebrar la Santa Cena, aunque ellos pues no dan ni jugo de la vid ni vino, más que parece ser que el cura es el que toma los dos elementos, pero a la feligresía solamente se le entrega pues una galletita que es una hostia, ¿no? Y ellos de alguna manera antes, o sea, piensan que pues tú tienes que tener, pues dice la palabra que para que una persona participe de la Santa Cena tiene que estar adecuado su corazón, si no, pues le va a ser de condenación. Entonces, ¿qué hacen ellos? Bueno, pues como yo no sé cómo viene cada persona, pues entonces vamos a hacer un acto de arrepentimiento antes de tomar el pan.
Entonces, por eso se dice que los católicos van a darse golpes de pecho cada domingo, ¿no? Porque hay una parte de la liturgia en donde ellos recitan una oración que es por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los santos, a los ángeles, a ustedes hermanos, que intercedan por mí ante Dios y todo lo demás, ¿no? Entonces, el punto es de que ellos se arrepienten, por decirlo así, para que puedan tomar la Santa Cena. Entonces, vemos que el arrepentimiento no implica estar, o sea, el arrepentimiento según la Biblia no implica estar pidiendo perdón todos los días. También he escuchado personas cristianas que pues prácticamente cada vez que van a orar, cada vez que van a dar gracias por un alimento, cada vez que van a presentarse en un púlpito, dicen vamos a orar y lo primero que dicen es perdónanos. O sea, perdón Señor por todos nuestros pecados, ¿no? Es como decir, yo estoy pecando, sigo pecando y seguiré pecando, ¿no? Entonces, en realidad, la palabra de Dios, aquí en Joel, si me lo vuelves a poner, dice, por eso, pues, ahora, dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, ¿sí? Con todo vuestro corazón significa que mi corazón, o sea, de corazón debo volver todo mi ser hacia Dios, arrepentirme, dice, con ayuno, lloro y lamento, ¿sí? No significa que todo el tiempo debo de estar en ayuno, lloro y lamento, sino sí incluye, cuando yo me arrepiento, que yo tenga un lamento, que yo tenga una, por decirlo así, que me duela haber ofendido a Dios, pero precisamente el hecho de que yo me duela por haber fallado o por haber hecho algo en contra de la voluntad de Dios, pues precisamente es para que yo no lo vuelva a hacer, ¿no? O sea, no sería un verdadero arrepentimiento si vuelvo a lo mismo, y a lo mismo, y a lo mismo. Dice el verso 13, rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, como lo vimos en Nínive. Bueno, pues ellos tenían la costumbre en la antigüedad de que cuando fallecía una persona o cuando tenías un dolor muy fuerte, pues rasgabas el vestido. O sea, no era una cuestión, es prácticamente una cuestión cultural. O sea, para demostrar que tu corazón se había roto, pues rasgabas tu vestimenta. Pero dice Dios, rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. Convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente. Aquí te das cuenta que realmente Dios ya está hablando acerca de que Él no le interesa tanto las muestras exteriores, ¿verdad? O sea, no es tanto el hecho de pasa al altar, arrodíllate, llora, y entonces otra vez párate, y al siguiente domingo otra vez pasa al altar, inclínate, llora, y otra vez salte, y otra vez el domingo pasa al altar, inclínate, llora, y entonces volvemos a hacer un ritual interminable de me arrepiento, me arrepiento, me arrepiento, me arrepiento, y todos los domingos volvemos a recitar por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, ¿sí? ¿Qué sentido tiene? ¿Sí? O sea, ¿cómo realmente eso será un verdadero arrepentimiento según Dios? Pues no, no es un verdadero arrepentimiento, porque vuelvo a lo mismo. Cada semana estoy en el mismo, en la misma lógica de volver a caer, a caer, a caer. ¿Sí? Dice la palabra de Dios que Jesús vino para que tengáis vida y para que la tengáis en abundancia. El tema del arrepentimiento continúa en el Nuevo Testamento, desde Juan el Bautista, Mateo 3:2. Vamos a ver la palabra, dice, diciendo, arrepentíos, porque el reino de los cielos, ¿qué? Se ha acercado. O sea, esto decía Juan el Bautista, era un testimonio o era un mensaje. De hecho, el bautismo de Juan, ¿el bautismo de qué? ¿Alguien sabe? ¿De qué? Se dice que Juan, se le llama Juan el Bautista porque bautizaba, ¿no? O sea, su ministerio precisamente se basaba en bautizar. Pero Juan el Bautista, ese bautismo era bautismo de qué? De arrepentimiento, ¿sí? O sea, precisamente por eso Jesús dice, cuando yo venga, pues les voy a bautizar en agua y en fuego, que significa el Espíritu Santo. O sea, hay dos bautizos. Nosotros hacemos un bautismo físico a todos los creyentes, dice que les mandó Jesús a bautizar.
en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿sí? O sea, se bautiza la persona en agua, desciende las aguas y es solamente dos rituales se hacen en el cristianismo. El bautismo, que es una sola vez en la vida, y la Santa Cena, precisamente, que es con la frecuencia que nosotros podamos hacerla, la celebramos entre los hermanos, entre los cristianos, ¿no? Entonces, realmente eso nos llama a que nosotros también tenemos el bautismo del Espíritu Santo, pero eso Dios lo da directamente a la persona, ¿sí? Aunque también pudiera ser la imposición de manos, porque también dice la palabra que precisamente Simón, el mago, le ofreció dinero a los apóstoles porque veía que por la imposición de las manos se recibía el Espíritu Santo. O sea, también ahí nos habla de que puede ser por una imposición de manos, pero no es exclusiva. También Dios te puede bautizar con su Espíritu Santo y de hecho, para que tú puedas tener el poder para vivir una vida cristiana, necesitas tener el Espíritu Santo en tu vida. Si no, pues realmente estamos caminando todos los días queriendo hacer las cosas por mi fuerza. Y jamás vas a poder ser cristiano en tu fuerza. Te lo anticipo, ¿no? Te lo adelanto. Si tú siempre estás batallando con un pecado o siempre estás batallando con una cosa u otra, pues tal vez tú puedes decir, yo estoy súper arrepentido y ya no quiero volver, ¿sí? Pero no es de la voluntad. Si nosotros nos pudiéramos salvar, entonces ¿para qué vino Jesús? Jesús vino para deshacer las obras del diablo. Y si yo ya tengo obras del diablo en mi vida, entonces, bueno, el primer paso uno, tengo que arrepentirme, ¿sí? Pero arrepentirme de corazón. Y no solamente es el lamento, el lloro, el ayuno, o sea, no solamente es eso, sino también es el cambio de actitud. Yo quiero cambiar, entonces cambio, dejo de hacer eso que está mal. Pero cuando necesito la ayuda que ya no está en mí, porque hay personas que ya no está en ellos, o sea, yo ya no puedo dejar de tomar, yo ya no puedo dejar de drogarme, yo ya no puedo dejar de maldecir, yo ya no puedo dejar de hacer esto. Bueno, entonces ahí está la ayuda del Espíritu Santo, ¿no? O sea, les enviaré otro consolador para que Él esté con ustedes. Entonces nos dice la palabra de Dios, Mateo 4:17, vemos a Jesús predicando el mismo mensaje. Entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Vemos que entonces Jesús mismo también dice la palabra que él predicaba, ¿qué? Arrepentimiento también. Vemos entonces también la palabra, Marcos 1:4. Bautizaba a Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento. ¿Para qué? Para perdón de pecados. O sea, la gente se arrepentía en ese tiempo para decir, ya es como que te sepultan, ¿no? En el agua. Entonces, me voy, mi viejo hombre, aquí queda y nace uno nuevo para vida eterna, ¿no? Entonces, el arrepentimiento hoy en día no es el arrepentimiento de Juan, sino el arrepentimiento, perdón, el bautismo de hoy no es el bautismo de Juan, sino es el bautismo de Jesús, que es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. O sea, es una fe que nosotros damos, ese testimonio ante el mundo de que Jesús resucitó y nosotros también resucitaremos en la vida eterna. O sea, es parecido el significado, pero es diferente en el sentido de que nosotros simulamos la resurrección. Entonces caemos a tierra, o sea, nos sepultamos como el viejo hombre y nacemos para vida eterna, ¿no? Porque Jesús mismo lo dijo, si no naciereis de nuevo, no podéis ver el reino de los cielos. Entonces, realmente tenemos esta parte, estábamos nosotros, entonces hay que hacer un cambio profundo en el estilo de vida y en las relaciones. Lucas 3, verso 8 al 14. Dice, haced pues frutos dignos de arrepentimiento y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Dice aquí la palabra de Dios, haced frutos dignos de arrepentimiento. ¿Cómo puede ser un fruto digno de arrepentimiento? ¿Quién me da un ejemplo? ¿Mandé?
¿Cómo podemos o qué sería un ejemplo de un fruto digno de arrepentimiento? ¿Ejemplo? O sea, por ejemplo, que una persona estaba en drogas y el Espíritu Santo ya no lo hace, las demás personas pueden notar su cambio. Familia, o sea, de pronto de qué pasó, como es un testimonio verdadero de algo que nada más Cristo puede hacer. Claro. O sea, que tu vida cambia de una manera que das frutos. O sea, Jesús habla de frutos como las obras, ¿verdad? O sea, porque dice que cuando compara al ser humano con un árbol, dice, no puede dar un árbol frutos buenos si es un árbol malo, y no puede dar frutos malos si es un árbol bueno. Entonces, cuando nosotros hablamos de frutos, son nuestras acciones, son nuestros actos, ¿verdad? Entonces, por eso cuando te dice Gálatas, los frutos, o digamos los frutos del Espíritu, pues son amor, gozo, paz, bondad, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Pero cuando nos dice las obras de la carne son, ¿qué? Fornicación, adulterio, avaricia, ira, contienda, celos, o sea, todas esas cosas que hace una persona carnal, ¿sí? Entonces, precisamente dar frutos dignos de arrepentimiento sería, entonces ahora voy a empezar a hacer las obras de Dios y ya no voy a hacer las obras del pecado, ¿sí? Y dice, no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre. ¿Por qué dice esto? Porque los judíos se confiaban de que decían, bueno, pues yo soy hijo de Abraham, o sea, yo tengo la descendencia, Dios separó a su pueblo, el pueblo de Israel, y yo soy parte de este pueblo y en eso me confío. Podemos confiarnos en muchas cosas, podemos confiarnos en decir, bueno, es que yo ya creí en Jesús, o bueno, yo es que pues vengo a una iglesia, o yo tengo mi mamá, es cristiana, o mi papá, o no sé, ¿verdad? O sea, a veces nos agarramos de muletillas, de confianzas que realmente no son de Cristo, no son de Dios. O sea, dice, no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar aún de estas piedras hijos a Abraham, ¿sí? Nos dice, y ya también el hacha está puesta, verso 9, a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Y la gente le preguntaba diciendo, entonces, ¿qué haremos? Respondiendo, les dijo, el que tiene 2 túnicas, fíjate, como diciéndole a la gente, no te entiendo, ¿sí? O sea, ¿cómo le hacemos? ¿Sí? O sea, ¿cómo podemos nosotros hacer esto que nos estás diciendo? Y dice, el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene. El que tiene que comer, haga lo mismo. O sea, que es como cuando le preguntaron a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? ¿Quieres saber quién es tu prójimo? Bueno, pues te voy a contar, les cuenta la parábola del buen samaritano, ¿no? O sea, dice que estaba una persona tirada y estaba necesitada y de repente pues pasa un sacerdote y pasa un levita y pasa demás personas y pues la más la pasaban y lo veían, ¿no? Dice, hasta que pasó otra persona y de repente dice, oye, pues este está necesitado, pues lo agarro, lo curo, lo ayudo y lo llevo a un lugar de asistencia y le dice a todavía el lugar de donde lo dejó, cuando regrese, me cobras lo que te haya, la cuenta de su recuperación. O sea, imagínate, dice Jesús, ¿quién fue el prójimo? Pues aquel que lo ayudó, ¿sí? O sea, entonces dice, pues así es como tú lo debes de hacer. O sea, ves una necesidad, sánala, subsánala, ayuda, ¿sí? O sea, no menosprecies o no desperdicies tu vida buscando donde no es. Muchas veces buscamos las cosas como diciendo, bueno, quiero ser feliz. Muchas personas decíamos la otra vez, la gente piensa que vino al mundo a ser feliz. Quiero mi felicidad. Yo también tengo que pensar en mí. Yo también necesito ya tener a alguien que me quiera, alguien que me acompañe, alguien que esté a mi lado, alguien con quien envejecer. Dicen a veces los hombres, las mujeres, necesito una pareja, ¿sí? Pero cuando tú vives en una vida de egoísmo, ¿cómo le vas a dar algo a alguien que tú mismo no tienes ni siquiera para ti? ¿Sí? O sea, hasta las especialistas en relaciones dicen una persona que el concepto de la media naranja está mal entendido o mal, o sea,
¿cómo te puedo decir? Mal formulada esa idea, ¿verdad? Porque dice, imagínate, una persona incompleta se une a otra persona incompleta, pues los dos van a estar incompletos, ¿no? O sea, no es del concepto de una media naranja, sino con una media naranja ya encontraste tu media naranja para ser completo en la vida. No, o sea, realmente tendrían que ser 2 naranjas completas para hacer un buen jugo. Me explico, o sea, realmente necesitamos unirnos o ser personas completas que están dispuestos a darse por los demás. Cuando tú piensas en una pareja o en casarte, no pienses en una persona incompleta, porque si piensas en una persona incompleta y tú eres una persona incompleta, pues van a tener muchos problemas y por eso luego hay conflictos entre los matrimonios y las parejas. Entonces, realmente cuando uno se casa, siempre tiene que tener esa idea en la mente. Yo soy el que tengo que dar, yo soy el que tengo que hacer, yo soy el que tengo que procurar al otro. ¿Sí? O sea, el que se casa debería de tener en su mente la idea de que estás listo para dar. Por eso te dicen, antes de tener una relación seria con alguien, cuida una plantita, hazte de una mascota, ten una responsabilidad, como que si ya no se te murió el perrito, no se te murió la planta y ya tu relación también tiene un tiempo aceptable, bueno, entonces ahora sí da el paso importante de casarte, irte a vivir con esa persona, ¿no? Porque muchas veces hacemos como decisiones apresuradas y no salen bien las cosas, ¿no? Entonces realmente cuando dice aquí la palabra en el verso 11, respondiendo les dijo, el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene, y el que tiene que comer, haga lo mismo, o sea, dale al que no tiene que comer. Vinieron también, verso 12, unos publicanos para ser bautizados, y le dijeron, maestro, ¿qué haremos? Él les dijo, no exijáis más de lo que os está ordenado, ¿sí? Los publicanos, acuérdate que eran los que cobraban los impuestos, ¿no? Entonces dicen los publicanos, ¿qué hacemos? ¿Ya no cobramos? Y pues les dice Juan, no, pues cobra, pero cobra lo que es, ¿no? O sea, el problema de los publicanos era que siempre andaban haciendo trácala, ¿no? O sea, siempre andaban haciendo estafas. No exijáis más de lo que os está ordenado. Verso 14, también lo preguntaron unos soldados diciendo, nosotros, ¿qué haremos? Acuérdate que en aquel tiempo los judíos estaban bajo el dominio de Roma. Entonces los soldados pues eran extranjeros. Es como si ahorita viniera aquí otro país, nos invadiera y nos tomaran posesión del país y entonces nos mandan a los soldados para que ellos pongan orden. Pero los soldados no son de tu nación, son extranjeros, son de otra nación. No te entienden, no quieren, o sea, por decirlo así, no los vas a ver bien, no van a entender tu cultura. O sea, hoy en día tú te encuentras a un militar y tú dices, simplemente por cómo te habla, tú dices, este es de aquí, o este es de la Ciudad de México, o este es de Oaxaca, o este es de Veracruz. O sea, y te identificas porque somos una misma nación. O sea, no los ves tan, aunque sí los ves con respeto lejanos por su porte y todo, pero no los ves como diciendo, ¿este qué? O sea, imagínate que llegara aquí un soldado y te hablara en inglés y ni siquiera te entendiera lo que tú le dices. Bueno, pues entonces ahí algo similar eran los soldados romanos, ¿no? Entonces le preguntaron unos soldados diciendo, nosotros, ¿qué haremos? Y les dijo, no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. ¿Por qué calumniar? Bueno, porque un soldado podía llevarte ante una autoridad y decir, esta persona estaba robando, esta persona estaba haciendo disturbios, esta persona estaba alborotando a la gente, esta persona estaba haciendo algo sospechoso, o le encontramos esto. Lo clásico, ¿no? Por ahí que dicen, no, me sembraron la droga. Pues así también desde la antigüedad, ¿verdad? Luego la palabra de Dios entonces nos dice que los mismos soldados preguntaron, ¿qué haremos? O sea, si te das cuenta, el arrepentimiento, como Juan lo predicaba, no era quítate de hacer tu vida. O sea, sí les estaba permitiendo seguir en sus puestos de trabajo, les estaba diciendo, tú puedes estar en tu negocio, tú puedes hacer tu trabajo, puedes hacer tu vida, pero tienes que cambiar la forma en la que lo haces. O sea, la forma en la que lo hagas tiene que ser para glorificar a Dios. ¿Sí? Porque a veces existe la pregunta, ¿y me salgo de la escuela porque en la escuela pura gente inconversa? No, no te salgas de la escuela, brilla en tu escuela. ¿Sí? ¿Me salgo del trabajo y ya nada más me dedico a la palabra? No, no te salgas del trabajo, tu trabajo sirve. También es importante tener gente que trabaje, ¿sí? O sea, dice el mismo apóstol, el que no trabaja, pues que no coma.
porque había una cierta situación en la iglesia en aquel tiempo en la cual había personas que ya no querían trabajar y querían nada más como que vivir de estar ahí con las casas de los demás. No, espérame, o sea, tienes que trabajar, tienes que proveer para tus necesidades. Y el que no provee para su casa, dice, es peor que incrédulo. ¿Sí? O sea, ¿cómo nos dice realmente sí es bueno el trabajo? O sea, nosotros los cristianos vemos el trabajo incluso como una bendición. Hay personas que piensan que el trabajo es una maldición. Tengo que trabajar. Tengo que hacer esto. El hombre desde la caída en el Edén, Dios le dijo, trabajarás la tierra con el sudor de tu frente. O sea, como que lo dicen, híjole, es una maldición. Pero en realidad, si lo ves de esta manera, es una bendición que Dios nos da. O sea, Dios nos permite tener una provisión para que llegue el pan a la casa. Es muy satisfactorio cuando un padre de familia lleva el salario o lo lleva físicamente en despensa o lo que tenga que hacer para llevar el pan a la casa y que los niños coman. Realmente te sientes bien, te satisface. O sea, dices, qué bueno que por mi trabajo, mi familia puede tener un techo, pueden tener un hogar, pueden tener ropa, pueden tener una comida caliente. O sea, qué bueno que puedo hacer esto. Y qué bueno que pudiera hacerlo por alguien más. O sea, la idea, si te das cuenta aquí también, Juan está hablando, no solamente veas por ti, sino dale al que no tiene. El que tiene 2 túnicas, dásela al que no tiene. El que tiene que comer, dale al que no tiene. O sea, ¿quién es tu prójimo? Pues el que te encuentres, realmente viene a ser tu prójimo. Vamos a terminar con unas definiciones. Te voy a dar rápidamente 3 definiciones acerca del arrepentimiento. Hay 3 palabras griegas utilizadas en el Nuevo Testamento que nos ayudan a entender el significado completo de arrepentimiento en la Biblia. La palabra es el verbo metamelomai, que indica un cambio de mentalidad que produce dolor o incluso remordimiento por errores cometidos, pero no es necesariamente un cambio de acción. ¿Sí? Por ejemplo, Mateo 27:3 nos habla acerca de Judas. ¿Sí lo tenemos ese? No. Si no, yo se los busco. Posiblemente no te lo pasé, pero ahorita aquí lo busco. Mateo 27:3 dice, entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo, yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo salió, fue, ¿y qué? Y se ahorcó. Imagínate. O sea, aquí podríamos confundirnos y decir, yo te pregunto, ¿fue un verdadero arrepentimiento el de Judas? ¿No? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque se ahorcó, ¿verdad? O sea, una persona arrepentida según Dios, o sea, nos dice la palabra que el arrepentimiento según el mundo produce tristeza, pero el arrepentimiento según Dios produce vida eterna. ¿Por qué vida eterna? Porque cambio para buscar a Dios. O sea, Pedro lo negó, sí, cometió un pecado muy grande, muy fuerte, pero después dice que lloraba amargamente, pero él se arrepintió y pidió la ayuda a Dios y dice, cuando regreses, le dijo Jesús, quiero que vayas y que confirmes a tus hermanos. O sea, el apóstol Pedro siguió adelante, ¿sí? Pidió perdón, pero se levantó con la ayuda del Espíritu Santo, ¿sí? Judas se arrepintió, pero dice, en realidad la palabra que se utiliza aquí es el arrepentimiento del verbo metamelomai, que indica un cambio de mentalidad que produce dolor, incluso remordimiento por errores cometidos, pero no es un cambio de corazón ni de acción. O sea, le dolió haber hecho porque Judas a lo mejor pensaba, yo no sé, ¿verdad? Estoy especulando, no es lo que dice la Biblia, yo solamente especulo en este punto. O sea, Judas posiblemente pensó que Jesús no iba a morir. O sea, Judas vio cómo Jesús a veces lo trataban de matar, e inclusive dice que Jesús en una ocasión lo querían
lo querían apedrear, lo querían desterrar, o sea, como que aventar al barranco, y de repente Jesús corrió y se fue en medio de ellos y se fue, ¿no? O sea, como que dijo, yo voy a tener, porque él tenía un pecado, Judas tenía un pecado. ¿Cuál era su pecado? ¿Alguien se acuerda? ¿Qué pecado tenía Judas? Avaricia. Él era el único que tenía cargo en la iglesia de Jesucristo. Imagínate, es algo muy tremendo, ¿no? Él era el único que tenía cargo en la iglesia de Jesucristo. ¿Qué era él? Era el del dinero, el tesorero, el administrador, el diácono, por decirlo así, ¿verdad? De la iglesia de Jesús, de los discípulos de Jesús. Pero dice que él, ¿qué? Robaba, sustraía de la bolsa el dinero, ¿no? Entonces, cuando él dice que, pues, inclusive con el perfume de alabastro, ¿qué pasó ahí con él? Pues dice que él dijo, ¿por qué no se vendió? Dice, pues no porque él estuviera cuidando del perfume, sino porque decía 300 denarios hubiéramos sacado de este perfume. Pues ya quería agarrar su partecilla, ¿no? Quería ir rascarle, ¿no? Entonces, realmente la palabra de Dios nos dice que Judas tenía un pecado. El pecado de Judas era ser ladrón, era avaro. Y cuando él tenía ese pecado, pues a él le ofrecieron, te damos 30 piezas de plata y nos dices dónde está Jesús. Y digo, pues buen negocio. Yo les digo dónde está Jesús, pero como Jesús es muy hábil, Jesús se va a ir y no lo van a poder agarrar. Entonces, en la última cena le dice Jesús, pues lo que tengas que hacer, ve y hazlo. O sea, Jesús ya lo sabía. ¿Sí? E inclusive le da la oportunidad a Judas de arrepentirse en ese momento, pero Judas dice que salió, porque todavía le dice, con un beso entregas al maestro, ¿no? Pero eso ya fue en el momento. Pero todavía antes dice que le dio la oportunidad, salió, y cuando salió dice que el diablo entró en él. ¿Sí? O sea, todavía en la última cena Judas estuvo presente, o sea, realmente él estaba ahí, tenía la oportunidad de cambiar y no cambió, pero tal vez el enemigo le metió esa idea, Jesús no va a morir, o sea, Jesús se va a librar, Jesús es Dios, Jesús puede hacer lo que él quiera. No sabía que realmente sí lo iban a agarrar, y cuando lo agarran, dice la palabra, que Judas, Mateo 27:3 dice, Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, o sea, cuando vio que ya estaba siendo condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, ¿sí? O sea, ya cuando él dijo, tuvo consecuencia mi pecado, o sea, realmente es como una persona que es descubierto en su maldad, ¿verdad? O sea, como una persona que lleve una doble vida y a lo mejor lo descubre la mujer, la esposa con la otra, ¿no? Híjole, o sea, te daría mucha vergüenza, o sea, sería una vergüenza muy grande. Híjole, me descubrieron en mi maldad, me descubrieron en mi pecado, salió a la luz, ¿sí? Pero no quiere decir que eso realmente sea un arrepentimiento, simplemente es una vergüenza. Me da vergüenza haber hecho esto. ¿Y qué es lo que de la vergüenza que pasó? Pues fue y se ahorcó. ¿Sí? Por eso no es un verdadero arrepentimiento. Podemos pasar por un falso arrepentimiento. El segundo verbo, metanoeo, significa, también podemos ver un falso arrepentimiento en Esaú, por ejemplo, ¿no? Que vendió su primogenitura. O sea, vende la primogenitura por un plato de lentejas y después dice que lloraba amargamente, ¿no? O sea, porque vio que la bendición se le fue. O sea, no era un verdadero arrepentimiento, simplemente lloró, se arrepintió en el sentido de que ¿por qué vendí mi primogenitura? Pero dice, el segundo verbo, metanoeo, significa cambiar de opinión y de objetivo, gracias al conocimiento adquirido. Este verbo y su sustantivo relacionado, metanoia, indican el verdadero arrepentimiento bíblico, caracterizado por 4 elementos. Te voy a decir 4 elementos de un verdadero arrepentimiento. Número 1, el verdadero arrepentimiento conlleva cierto sentido de conciencia de nuestra propia culpabilidad, pecaminosidad e insuficiencia. O sea, lo primero es un sentido de conciencia de nuestra culpa, pecado e insuficiencia. Salmo capítulo 51, verso 4 al 10. Dice, contra ti solo he pecado, hecho lo malo
delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí, dice la palabra. Entonces aquí en el versículo que estábamos viendo es Salmo 51, verso 4. Dice, contra ti solo he pecado. O sea, para que realmente sea un verdadero arrepentimiento tengo que asumir la responsabilidad. Hay personas que dicen, yo soy amargado, pero tú no sabes lo que yo he pasado. O sea, ya cuando hablamos acerca de eso, en ese término, quiere decir que yo no estoy asumiendo la responsabilidad, se la estoy echando a los demás. No, es que él me hizo enojar, es que mi papá me golpeaba, es que me violaron de chiquito, es que tú no sabes el hambre que yo pasé, es que me dejaron tirado en la calle, es que mi mamá no me quería y me repudió y por eso yo soy así, es que a mí me crearon muchos traumas, es que me corrieron injustamente del trabajo, es que la persona me chocó el carro y yo casi muero. O sea, no estoy asumiendo mi responsabilidad y a veces hasta le echamos la culpa a Dios. Es que Dios estaba en el cielo y no me quiso dar el Espíritu Santo para yo ser poderoso. O sea, no, espérame, no es culpa ni de Dios, ni de tu papá, ni de tu mamá, ni de las circunstancias, ni de lo que hayas sufrido. Aquí es cuando nosotros tenemos que ser como David. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. O sea, tú tienes la razón, Dios, yo no. ¿Sí? O hay personas que dicen, no, es que los mandamientos de Dios son tan altos que nunca se van a poder cumplir. O sea, Dios pide tanto que no podemos. Entonces Dios es malo. Ahí indirectamente le estás echando la culpa a Dios. Ah, entonces Dios es malo. Entonces Dios te pide cosas que no puedes hacer. Entonces Dios te pone, es como el burrito, ¿no? Te pone la zanahoria enfrente y tú nunca la vas a alcanzar y nada más vas caminando hacia un lugar donde nunca vas a llegar. No, Dios no es así. Dios no es cruel. Dios nos pone metas que podemos alcanzar, ¿sí? Pero precisamente por eso le dice David, contra ti he pecado para que tú seas justificado, ¿sí? Entonces, el Salmo 109, verso 21 y 22, dice, y tú, Jehová, Señor mío, favoréceme por amor de tu nombre, líbrame porque tu misericordia es buena. Verso 22, porque yo estoy afligido y necesitado y mi corazón está herido dentro de mí, ¿sí? Por eso dice el verso 21, favoréceme por amor de tu nombre, ¿sí? Líbrame porque tu misericordia es buena. O sea, por la bondad de Dios, por la misericordia de Dios, por la gracia de Dios, podemos ser salvos, ¿sí? Por su amor, no porque yo sea bueno, no porque yo me lo merezco, no porque yo tengo que brillar. No, Señor, brilla tú en mí. Dame tu espíritu, dame tu presencia, dame tu amor, dame tu gracia. ¿Sí? Número 2, como vimos el primer punto, entonces es un sentido de conciencia de nuestra propia culpabilidad. ¿Sí? O sea, yo tengo la responsabilidad, el responsable soy yo. Número 2, el verdadero arrepentimiento comprende o se aferra a la misericordia de Dios que se encuentra en Jesucristo. Salmo 51:1. Ten piedad de mí, oh Dios, ¿conforme a qué? A tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. O sea, ten piedad de mí conforme a tu misericordia. Y Salmo 130, verso 4. Pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. ¿Sí? Entonces el verdadero arrepentimiento se aferra a la misericordia de Dios que se encuentra en Jesús. Número 3, el verdadero arrepentimiento significa un cambio de actitud y acción con respecto al pecado. Odio
al pecado, hace que la persona arrepentida se aleje de él y se vuelva hacia Dios. Si tú no odias tu pecado, jamás puedes convertirte a Dios. O sea, no puedes llegar a ser cristiano si no odias tu pecado. Si yo soy una persona que fumo y amo tanto el cigarro, que nunca lo veo mal y trato de justificarlo. No, es que no es una droga, es que no hace daño, es que es lo mismo vivir en la ciudad y la contaminación equivale a no sé cuántos cigarros. Y yo quiero mi cigarro y amo mi cigarro y quiero justificar mi cigarro, pues nunca voy a ser salvo, ¿me entiendes? O sea, nunca me voy a arrepentir, nunca voy a cambiar, porque siempre voy a estar defendiendo el cigarro, ¿sí? O sea, si yo defiendo mi maledicencia y digo, no, es que yo así hablo, es que así yo soy, los regios somos recios, o sea, ¿me entiendes? Empezamos a estar justificando mi pecado, no quiero dejar mi pecado, no lo aborrezco, entonces jamás voy a cambiar, ¿sí? Es que los Hernández así somos, los López así somos, es que, o sea, ¿me entiendes? Empiezo a poner justificaciones a mi pecado. Cuando justificas el pecado, no puedes cambiar. Entonces, el verdadero arrepentimiento significa un cambio de actitud, de acción respecto al pecado. O sea, cuando yo veo si soy un fornicario y entonces la fornicación tengo que alejarme de ella y yo no la aborrezco, entonces, ¿cómo Dios va a actuar en mí? ¿Sí me entiendes? O sea, tengo que aborrecer todo eso. Hay personas que dicen, no, es que yo antes era fornicario, pero voy a ir a predicarle a las prostitutas. Espérame, o sea, como que algo se ve raro ahí, ¿no? No digo que esas mujeres o que hombres que se prostituyen no merezcan escuchar la palabra de Dios. Claro que sí, pero hay otras maneras en las cuales tú puedes hacer llegar el evangelio a las personas, ¿verdad? O sea, si eres un borracho no vas a decir, voy a ir a la taberna a estarle predicando a mis amigos, ¿no? O sea, vas a terminar más bien tú ahí participando que, ¿me entiendes? O voy a ir a la fiesta y pues vas a la fiesta, está el baile y todo, nadie te escucha y tú dices, no, es que voy a predicar. Es que no vas a predicar. O sea, más bien vas a participar en ese lugar. Entonces, ahí no puedes generar un cambio. ¿Qué tienes que hacer? Repudio. Si antes yo en el mundo era muy fiestero, muy bailador, muy ahí del mundo, el alma de la fiesta, pues ¿qué me va a pedir Dios? ¿Ir a la fiesta? No. O sea, más bien me hago a un lado, me alejo de ese ambiente. ¿Para qué? Para ahora ser un cambio y un testimonio a las demás personas, ¿sí? O sea, tengo que cambiar, y no solamente el cambio así como que, me está jalando y yo quiero ir, pero no puedo y quisiera. No, o sea, lo aborrezco, ¿verdad? O sea, tengo que tener un aborrecimiento al pecado. Salmo 119, 128. Dice, por eso estimé rectos todos tus mandamientos sobre todas las cosas y aborrecí todo camino de mentira. El hombre empieza a estimar rectos los mandamientos de Dios y dice, y aborreció todo camino de mentira. El siguiente nos dice, Primera de Pedro, ¿o qué tenemos? No, perdón, es Job, ¿no? Job 42, versos 5 y 6. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Job en este punto había pensado que él sabía más que Dios y Dios se le presenta y le dice, a ver, Job, dime cómo está todo en el mundo, ¿eh? O sea, tú dime, tú enséñame, si tú sabes más que yo, a ver, dime. Entonces Job dice, no, espérame, o sea, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Y dice, por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. O sea, yo me echo para atrás, la culpa la tengo yo, la misericordia es tuya y ya aborrezco este pecado. O sea, no voy a volver a ponerme yo por encima de ti. Yo soy tu siervo. ¿Sí? Segunda de Corintios 7:10. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse. O sea, no nos arrepintamos de que tengamos la tristeza que es según Dios. Pero la tristeza del mundo produce ¿qué? Muerte, ¿sí? Como a Judas le produjo muerte la tristeza que es según el mundo. O sea, el arrepentimiento no es una tristeza solamente de remordimiento, sino es lo que estamos viendo, un cambio radical, ¿sí?
odio hacia el pecado. Entonces, número 4 y último, hemos visto hasta ahorita el verdadero arrepentimiento lleva un sentido de conciencia de nuestra propia culpabilidad, ¿verdad? O sea, un arrepentimiento, asumo mi responsabilidad. Número 2, se aferra a la misericordia de Dios que encuentra en Jesucristo. O sea, es la misericordia de Dios la que me puede salvar. Número 3, significa un cambio de actitud respecto al pecado. Aborrezco el pecado, ya no lo amo. Que cualquier pecado que yo haya estado practicando es porque lo amo. Y a veces es bien cómodo ser un amargado. O sea, porque tiene sus ventajas, ¿no? No, es que tú no sabes todo lo que yo he sufrido. Tú no sabes. Y tú esto y lo otro. O sea, le empiezas a estar tirando a toda la gente, chismeando y todo. Hasta dicen, está comiendo cristiano. O sea, está ahí duro y dale, ¿verdad? Con la gente. O sea, número 4 dice, el verdadero arrepentimiento produce una radical y persistente búsqueda de una vida santa, caminando siempre con Dios en obediencia a sus mandamientos. ¿Sí? Segunda de Timoteo, capítulo 2, verso 19 al 20. Dice, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, son unos para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. ¿Sí? Nos dice aquí, huye de las pasiones juveniles, y también en el verso 19 vimos, conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. O sea, apártese de iniquidad, y en el verso 22 dice, huye de las pasiones juveniles, ¿sí? O sea, hay que huir, hay que aborrecer el pecado, pero también permanecer en una vida persistente, una vida santa. Primera de Pedro 1:16. Porque escrito está, sed santos, ¿por qué? Porque yo soy santo, ¿sí? O sea, tenemos que vivir apartados, alejados de la vieja vida. La misión de Jesucristo se centraba en llamar a los pecadores al arrepentimiento. Lucas 5:32 dice, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Jesús quería que el hombre entendiera que necesitaba de Dios. O sea, el paso número 1 para poder ser salvo es saber que yo estoy mal. Si no necesito nada de Dios, entonces no necesito salvación. Llamando a la entrega absoluta de todas las personas. Dice Lucas 13:5, os digo, no, antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Porque los judíos pensaban, oye, este murió más feo que este otro, ¿qué ha de haber hecho? No, si no te arrepientes, todos van a perecer, aunque tengas pecados chiquitos o pecados grandotes. Y Lucas 24:47, que se predicase en su nombre el arrepentimiento y perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. ¿Sí? No dice entonces la palabra que Jesús le pidió a sus discípulos que llevaran el mensaje de arrepentimiento y fe a todo el mundo. Ese es el mensaje que salva. Ese es el mensaje que puede proveer una vida nueva a una persona. Si nosotros omitimos el mensaje del arrepentimiento, estamos quitando el poder del evangelio. Dice Pablo, no me avergüenzo del evangelio, porque el evangelio es poder de Dios para salvación. O sea, el evangelio cambia vidas, el evangelio produce vida eterna, el evangelio tiene ese poder de la cruz de Cristo para salvar. Pero el evangelio es el mensaje completo, el mensaje de arrepentimiento y fe, ¿sí? Me arrepiento y creo, ¿sí? No podemos nosotros salvarnos a nosotros mismos, no, pero sí podemos poner nuestra parte, que es arrepentimiento, ¿sí? Este mensaje, como hemos dicho, es un mensaje olvidado, es un mensaje que por eso el día de hoy las iglesias no tienen poder, por eso hoy en día los cristianos
son tan mal testimonio muchas veces a la sociedad. Dice, tú eres cristiano, pues el otro es católico y el otro es inconverso, o sea, el otro es ateo, el otro es agnóstico, ¿sí? Y ya nos ponen en un jarrito de todos los demás. O sea, realmente la fe verdadera viene por un arrepentimiento verdadero. El arrepentimiento en la Biblia implica un cambio completo e irreversible de mente, corazón y acciones. El arrepentimiento reconoce que nuestro pecado es una ofensa para Dios. Arrepentirse significa dar una vuelta completa. Acuérdate la figura esta. Si yo voy hacia un lado, arrepentirme es ir al lado contrario. O sea, no puede ser como, bueno, pues arrepentimiento es que voy para acá, pero me voy un poquito para acá, ¿no? O sea, me voy un poquito de lado. No, o sea, tengo que hacer un cambio de 180 grados. O sea, todo un cambio total hacia el lado contrario. Si no significa que me redirigí, pero sigo hacia el mismo lugar, ¿sí? O sea, hay personas que según cambian, pero no cambian realmente, sino simplemente le dan una vueltecita, pero van a llegar al mismo lugar. Hay que reconocer que Dios reina por encima de nuestra existencia. Amén. Vamos a orar, si gustan ponerse de pie para terminar nuestro mensaje del día de hoy. Que podamos realmente tener este verdadero arrepentimiento en nuestra vida. Te repito, las 4 características del verdadero arrepentimiento lleva a apropiarnos de nuestra culpabilidad, sernos responsables del pecado, no justifiquemos, no echemos culpas. El verdadero arrepentimiento se aferra a la misericordia de Dios, solo Dios nos puede salvar. El verdadero arrepentimiento es un cambio de actitud y acción. Se odia el pecado que se ha hecho. Mientras amemos nuestro pecado, no podemos ser libres de él. El verdadero arrepentimiento produce una radical y persistente búsqueda de una vida santa, ¿sí? Cuando hemos dejado nuestro pecado, no debemos de vivir nuevamente en él. No podemos regresar a él. Tenemos que dar un cambio completo. Padre, te damos gracias, Señor, en este día, en esta hora, porque tú nos hablas a través de tu palabra. Queremos pedirte que tú bendigas este mensaje, que se quede en nuestro corazón, que realmente si hemos vivido un verdadero arrepentimiento, que caminemos en esta misma nueva vida, Señor, porque tú nos llamas a hacer luz, tú nos llamas a hacer el bien, tú nos llamas a amar a nuestro prójimo, Señor, que es la persona más inmediata donde veamos necesidad, Señor. Padre, te pedimos que a las personas que en un momento dado necesitan este verdadero arrepentimiento, que puedan acceder a él, Señor, que puedan vivir conforme a tu palabra, para que no haya ningún tropiezo, que no caminemos por la senda de Judas, Señor, que él se dio cuenta que había hecho mal, le remordió la conciencia, lo sintió, se sintió apenado, avergonzado, pero realmente su arrepentimiento era según el mundo y lo llevó al suicidio, Señor. Padre, la tristeza del mundo produce muerte, pero la tristeza que es según Dios produce vida eterna. Esa es la que queremos siempre sentir cuando sea necesario por medio de tu Espíritu Santo, Señor. Gracias en el nombre poderoso de Jesús por tu palabra. Bendícenos en esta semana que comienza, que le caminemos cerca de ti siempre, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Pues terminamos nuestro mensaje. Pueden tomar sus asientos.